hermanas, es un gran privilegio estar con ustedes y ser parte de esta fiesta. Gracias, Pastor Luis, gracias, Pastor Henry, y gracias a todos los ancianos de la congregación de aquí del Bronx y a toda la iglesia en general. Es para nosotros un gran privilegio el poder unirnos a esta celebración. Así que esto apenas empieza y gloria a Dios. También un saludo muy cordial a los hermanos que están a la distancia, a los que están alrededor del mundo, los que han de vernos, los que ya nos están viendo allá en México, en Honduras, Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Tenemos hermanos en Colombia, en Costa Rica, en Argentina y en todos Estados Unidos de Norteamérica, hasta donde llega la señal. En Europa, hermanos, bendiciones y que Dios les continúe usando a ustedes también por allá. Así que aquí estamos en el Bronx, New York, en Estados Unidos. Hemos llegado hasta aquí para darle honra y gloria al Señor. Estoy gozoso, hermanas y hermanos, y emocionados por ver esta gran cantidad de personas a las cuales vamos a bendecir en esta hermosa tarde. Me acompaña mi esposa Ángela, está conmigo, mis hijos Tony y Lucas están por ahí, mi hermano Edgar Chacón, también parte de los ancianos de la congregación de allá de Boston, y su esposa, su hijo Elías. Así que hermanos y hermanas, bienvenidos todos, amigas y amigos, bienvenidos a este lugar. Vamos a seguir celebrando al Señor y vamos a abrir las escrituras si usted la trajo. Si no, pues vamos a leer para los amigos también. Vamos a ir a Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo del 18 al 19. Quiero hablar, hermanas y hermanos, unos minutos y espero que el Señor nos dé un tiempo, que nos dé un buen tiempo para que podamos seguir gozándonos hasta las 7 de la noche o hasta donde el Señor nos permita. Así que esta fiesta apenas comienza. Miqueas, ¿lo encontró? Capítulo 7, versículo 18 y 19. El glorioso evangelio del Dios bendito. Eso es lo que vamos a estar compartiendo estos 2 días. Este día sábado y mañana continuamos a las 10 de la mañana en el templo, allí en el 207 para los amigos y amigas que están aquí. Si quieren acompañarnos, mañana a las 10 de la mañana continuamos con la segunda parte. El evangelio glorioso del Dios bendito, las buenas nuevas. Así dice el Señor, todos juntos, hermanas y hermanos, amigas y amigos. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amado Padre, te damos honra y gloria, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder estar aquí con mis hermanos y hermanas. Pedimos, Señor, que te glorifiques. Gracias, Señor, por esta hermosa congregación del Bronx, por el pastor Luis Contreras, Señor, por su esposa Olivia, por sus hijos e hijas, Señor. Gracias por esta hermosa familia, Padre. Bendíceles a mis hermanos y a todo, Dios, el equipo de trabajo, Pastor Henry, todos los ancianos de esta congregación, Señor, y a toda esta familia en general, Señor, cada hombre, cada mujer que compone, Dios, esta congregación del Bronx. Bendíceles, Dios, de gran manera. Y levántalos, Señor, motívalos a salir a las calles, que al ver esta cantidad de personas, Señor, puedan sentirse motivados, Señor, por traer esta buena noticia, Padre amado, a estos lugares donde se necesita. Bendice el Bronx, Señor, bendice el Bronx, bendice esta ciudad y bendice todo Nueva York. Glorifícate, Padre amado, y ayúdanos, Señor, a dar testimonio de la verdad en todo tiempo. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Bueno, hermanas y hermanos, los que están ahí sentaditos, pues está bien, ahí acomódanse. Los que estamos en pie, excelente, nos toca quedarnos así, en pie de guerra. Así estaremos unos minutos. El glorioso evangelio del Dios bendito, mis hermanas y hermanos, es el que estaremos en esta tarde compartiendo con vosotros aquí en este lugar. El profeta Miqueas, hermanas y hermanos, que acabamos de leer, nos habla del glorioso evangelio. Miqueas data su ministerio en los días de 3 reyes del sur: el rey Jotán, Acaz y Ezequías. Este profeta menor, queridos hermanos y hermanas,
fue contemporáneo también con otros predicadores, con otros profetas, como lo fue Oseas en el norte, y también Isaías, que estaba en la corte. Este hombre, hermanas y hermanos, en aquellos días difíciles trajo un mensaje, en primer lugar un mensaje de juicio, y luego en segundo lugar un mensaje de esperanza, y en tercer lugar trajo un mensaje de perdón. Un llamado en aquella época de Miqueas al pueblo de Israel, que estaba pasando por un momento turbulento, un momento difícil, hermanas y hermanos. Y si lo aplicamos ahora a nuestros días, quizás eran tiempos similares. Había corrupción en el liderazgo, y Miqueas es llamado a confrontar a los líderes en Jerusalén, porque se habían corrompido, se habían apartado de la palabra del Señor, y había mucha apostasía en aquella época, hermanas y hermanos, como lo es ahora en día. Nosotros también, hermanas y hermanos, estamos luchando con tiempos difíciles, pero la iglesia siempre va a prevalecer en todo tiempo. El Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros este gran privilegio de ir por todo el mundo y anunciar buenas noticias a la humanidad. Hoy más que nunca, hermanas y hermanos, amigas y amigos, la iglesia de Cristo debemos de brillar en medio de la oscuridad y traer buenas nuevas a toda la humanidad. El Evangelio glorioso es el mensaje de esperanza para la humanidad, donde se nos habla acerca del único Dios verdadero, del Dios creador de los cielos y de la tierra, el único Dios, querido amigo y amiga, que es todopoderoso, que es omnisciente, que lo sabe absolutamente todo, el Dios omnipresente que está en todo lugar, el Dios santo, 3 veces santo, el Dios, querido amigo y amiga, que es soberano, que lo gobierna absolutamente todo. Sí, este Dios es el creador de la humanidad. Dios nos creó a imagen y semejanza. El hombre fue creado, amiga y amigo, sin pecado, como la Biblia lo dice en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16, donde Dios ordena al hombre que no comiera de aquel árbol, de aquel fruto, de aquel árbol que estaba en el huerto del Edén. Génesis 1, 26 y 27 nos dice que el hombre fue creado y la mujer a la imagen y semejanza de nuestro Dios. No había pecado, dice el libro de Eclesiastés, que el hombre fue creado perfecto, derecho, pero el hombre se corrompió. Sí, amiga y amigo, nos corrompimos. En el capítulo 3 de Génesis nos habla de la caída del hombre cuando Adán y Eva pecaron. Trajo la desgracia a todos nosotros. Pero maravilloso evangelio, las buenas noticias. Génesis, cuando se compartió el libro de Génesis, mis queridos amigos y amigas, fue en el desierto cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Ahí estaba Moisés, que fue llamado por Dios para escribir el Pentateuco. Y ahí Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel acerca de la buena noticia, que hay un Dios verdadero, el Dios que había manifestado su gran poder, el yo soy, que había mandado a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud donde habían estado 400 años. Ahí en el desierto, en ese contexto es cuando se escribe el Pentateuco, mis queridos amigos y amigas, y Moisés les estaba diciendo que el ser humano es creación de Dios. Pero luego en el capítulo 3 vemos la caída. En el capítulo 4 de Génesis vemos el primer asesinato. Caín mató a Abel. Y así, querido amigo y amiga, sucesivamente el hombre se corrompió. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado vino al mundo por un hombre, y por ese pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán, querido amigo y amiga, todos nos separamos del eterno Dios. Pero aquí está la buena noticia. En aquellos días, en medio del caos, en medio del juicio, Génesis 3:15 aparece y Dios le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer iba a venir el Redentor. Ahí se revela el evangelio glorioso de nuestro Padre Celestial, la buena noticia para Adán, que había fracasado, y Eva, que había caído, que se había desconectado. Adán y Eva murió, querido amigo y amiga, espiritualmente se apartó de Dios.
Y desde entonces se comenzó a anunciar el evangelio a la humanidad, se comenzó a anunciar que venía un redentor, que venía un medio para que el hombre se reconciliara con Dios. Y ese era el evangelio del Antiguo Testamento, la llegada del Mesías. El Señor se lo reveló a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis y le dijo que en la simiente, que en la descendencia de él, hablando de Jesucristo en Génesis 12:3, iban a ser benditas las familias de la tierra. Queridos amigos y amigas, esa promesa que se le dio a Abraham ahí en el capítulo 12 ha llegado a nosotros, la bendición de Cristo Jesús. Los profetas siguieron anunciando. Moisés habló en Deuteronomio que iba a venir un gran rey soberano a esta tierra. Siguió Isaías diciendo que una virgen iba a dar a luz, que esa iba a ser la señal y que le iba a poner como nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y todos los profetas siguieron hablando acerca, querido amigo y amiga, de esta venida maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Miqueas 5:2 habla también que en Belén iba a nacer el Redentor. Y lo maravilloso que es nuestro Dios, mis queridos amigos y amigas, es que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha cumplido la promesa, como lo dice Gálatas 4:4, que llegado el tiempo, Cristo nació bajo la ley para que se cumplieran todas las profecías que estaban reveladas por todos los 39 libros en el Antiguo Testamento. Llegó Jesús, queridos amigos y amigas, para cumplir la profecía, la promesa de la llegada del Salvador. Llegó y nació en un pesebre nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la Biblia que no se halló lugar para él en el mesón, pero ahí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, querido amigo y amiga. Y creció, cumplió la ley, la obedeció, nunca quebrantó un mandamiento. Él lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 17, que él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Él la cumplió, viviendo en plena obediencia. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, que fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Juan el Bautista en Juan 1:29 lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es presentado Jesús. Isaías capítulo 53 lo había revelado, que Dios iba a cargar en él nuestros pecados, y como cordero sería llevado al matadero, que iba a enmudecer. Y todo eso se cumplió, querido amigo y amiga. Jesús creció, y luego dice Lucas que a la edad de 30 años comenzó su ministerio, comenzó a proclamar. Y lo primero que hace Jesús es el llamado al arrepentimiento. En Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 dice Jesús: el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creen en el evangelio. El llamado del verdadero evangelio, queridos amigos y amigas, no ha cambiado, sigue siendo el mismo, un llamado al arrepentimiento. El Señor nos llama, así como en los días de Miqueas se estaba llamando al pueblo a que se arrepintiera y volviera a Dios. De la misma manera, hoy hemos venido a este lugar para anunciarles y decirles, queridos amigos y amigas, que el Señor nos llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que vengamos a Él y pongamos la fe solo en Jesús, porque Cristo Jesús murió. Sí, murió, como dice 1 Corintios 15, hablando el apóstol Pablo, dice: porque yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Oh, querido amigo, conforme a la Escritura, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Usted cree, querido amigo y amiga, hermana y hermano, que esta no es una buena noticia? Esta es la mejor noticia, queridos amigos y amigas, que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Él murió. Murió por usted y por mí. ¿Y cómo murió Jesús? Oh, querido amigo y amiga, cuando nos acercamos a las Escrituras y comenzamos a contemplar lo que Isaías 53 dice, somos impactados. Y lo que pasa en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Juan, del cumplimiento de la obra redentora de Cristo. Sí, querido amigo y amiga, cuando llegamos ahí está el glorioso evangelio del Dios bendito,
Esta es la buena noticia para toda la humanidad. Este es el evangelio que necesitamos predicarnos nosotros que ya hemos creído en Cristo Jesús todos los días. Recordarnos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la encomienda de Jesús: ir por el mundo y predicar el evangelio. Querido amigo y amiga, podría preguntar esta tarde: ¿qué tan importante es el evangelio? El evangelio, como lo es la palabra en el griego, el evangelium, las gratas noticias, es tan importante que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:16 que es por medio del evangelio, hermanos y hermanas, que las personas pueden recibir la salvación eterna. Él lo decía y lo dijo. Esa palabra está para nosotros en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso estamos aquí esta tarde, queridos amigos y amigas, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sí, querido amigo, es una buena noticia, la mejor noticia para toda la humanidad. Y qué bueno que hemos salido esta tarde con mis hermanos y hermanas para darle honra y gloria al Rey y hacer lo que le agrada, lo que Él nos ha pedido que hagamos, y es testificar a las naciones, testificarle a la criatura que está bajo la ira de Dios porque ha pecado contra el santo Dios. Querido amigo y amiga, la Biblia lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 11, que Dios está airado contra el impío todos los días. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Querido amigo y amiga, tenemos un problema serio, y Pablo, hablándonos en Romanos capítulo 1 versículo 18, nos está hablando de la ira del abandono de Dios. Oh, querido amigo y amiga, cuando Dios abandona a un hombre y una mujer es terrible. Cuando Dios te entrega al pecado, el pecado te tortura, el pecado hace daño. Pero hay buena noticia, querido amigo y amiga. Alguien hace más de 2000 años fue a la cruz y recibió la ira de Dios en esa cruz, como dice Gálatas 3:10 al 13, que dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldito, porque está establecido en la ley de Dios: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos ha redimido, querido amigo y amiga. Cristo nos ha comprado con un alto precio. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Querido amigo y amiga, el profeta Miqueas estaba predicando este glorioso evangelio allá por 735 años antes de la venida de Cristo. Imagínense, hermanas y hermanos, cuántos años han pasado y este evangelio sigue siendo el mismo, porque este evangelio no es antiguo, no es moderno, este evangelio es eterno, mis queridos hermanos y hermanas. Esta buena noticia la necesitamos en todo tiempo. Miqueas, al igual que nosotros, él llamó a aquel pueblo a que se arrepintiera de sus pecados. Miqueas 6:2 dice: oí, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Esta palabra que aparece aquí en el hebreo, pleito, es la palabra que se usa, rib, controversia. Miqueas está presentando, amigos y amigas, una demanda contra el pueblo de Israel que había quebrantado la ley de Dios, y lo está llevando al tribunal frente a Dios, de la misma manera como lo vemos a Pablo argumentando en Romanos capítulo 3, trayendo todos los delitos que la humanidad ha cometido delante de Dios, delante del justo y santo Dios.
Miqueas estaba llamando a aquella multitud de personas a venir delante del santo Dios que habían ofendido. Pero aquel pueblo, querido amigo y amiga, que se había rebelado delante del santo Dios, también recibió la buena noticia que venía el Redentor, que venía el Libertador. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá. Mira lo que dice este texto de Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos, el anuncio de la llegada del Mesías. Esa era la oportunidad y la esperanza para aquellas personas, para aquellos hombres que se habían apartado de Dios, que se habían rebelado contra el santo Dios. Y ahora llegamos al mensaje de reconciliación en Miqueas 7:18. Y esto es impresionante, queridos amigos y amigas, lo que hace Dios, cómo revela su corazón en este texto, su misericordia, su bondad. Y dice Miqueas 7, versículo 18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y este texto de Miqueas 7:19 ha traspasado mi corazón. Y mira lo que dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Queridos amigos y amigas, este es el glorioso evangelio del Dios bendito. Imagínate, Miqueas pregunta y dice: ¿qué Dios como tú? El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y aquí como que él está haciendo ese juego de palabras entre lo que significa su nombre y lo que es Dios. Y él está diciendo: ¿quién como tú, que perdona la iniquidad? ¿Quién? Queridos amigos y amigas, por eso salimos a las calles, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En Romanos 4, versículo 5 dice que al que obra no le es contado por gracia, pero al que no obra, dice, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese texto, si usted lo lee y piensa por un momento, el apóstol Pablo está trayendo a dos hombres de ejemplo de cómo fueron justificados por la fe en Jesús, tanto David como Abraham, en el capítulo 4. Y él nos dice de cómo Dios ha obrado. Solamente por gracia, querido amigo y amiga, Dios justifica al impío. Imagínate, un impío, la palabra impío significa una persona que no es piadosa, una persona rebelde, una persona que no respeta a Dios, una persona que se burla de su creador, una persona que contradice, que quebranta la ley divina de Dios. Ese es un impío. Ahora ahí dice que Dios justifica a ese rebelde que pone su confianza solo en Cristo Jesús. Por eso es que nos impacta lo que Miqueas está diciendo: ¿quién como tú, Jehová, que perdonas nuestros pecados? ¿Quién puede tener tan grande bondad? Y ahí dice que el Señor va a tener misericordia. Esa palabra que se traduce ahí en el hebreo, Rahab, significa amor desde el vientre. El amor de Dios. Dios se movió en amor, queridos amigos y amigas, y por esa razón nos mandó a Jesús. Y ahí está ese texto que muchos de nosotros conocemos, Juan 3:16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, querido amigo y amiga,
Y ahí ese texto no está diciendo que hay condiciones, que hay algo que el hombre tenga y que Dios por eso se mueve a amarlo. Jesús está hablando con Nicodemo y ahí en el versículo 14 le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ya sabe, hermanas y hermanos, por qué se estaba muriendo la gente en el desierto cuando eran mordidos por aquellas serpientes venenosas, porque habían pecado contra el santo Dios. Pero el pueblo fue donde Moisés y le dijeron: hemos pecado, ora para que Dios quite esta mortandad, nos estamos muriendo. Y Moisés fue y clamó, y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponle un asta y dile al pueblo que solamente tiene que creer, y al verla y confiar en mi palabra se van a sanar. Y así sucedió, querido amigo y amiga. En el desierto, en el libro de Números, puede encontrar esa maravillosa historia. Aquel pueblo que estaba agonizando por causa de sus pecados, por su rebeldía, al mirar aquella serpiente de bronce, no era que la serpiente hacía el milagro físico, sino en la palabra, era la fe, la confianza en lo que Dios había dicho. Y de esa forma ellos recibían el milagro físico. Ahora Jesús trae la analogía y trae la metáfora en el Nuevo Testamento, en Juan 3, 14 y 15, y dice que era necesario que se levante Jesús en la cruz para atraer al pecador, y todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Juan 3:16 nos está diciendo que Dios amó lo que realmente no se puede amar. Porque después dice Juan 3:17 que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero luego te sorprendes cuando lees Juan 3:19, dice: y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres aborrecieron la luz y amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Pero usted ve el ser humano, si Dios no obra, si el Espíritu Santo no abre el corazón, como abrió el de Lidia para estar atenta a lo que el apóstol Pablo predicaba y después se arrepintió, si Dios no obra soberanamente en los corazones de piedra, querido amigo y amiga, no pasará absolutamente nada. Pero nosotros estamos seguros, y por eso hemos venido esta tarde, porque nuestro Dios es poderoso, que quebranta los corazones de piedra. Ha quebrantado nuestros corazones. Él nos ha dado un nuevo corazón, como lo prometió en Ezequiel 36, versículo 25 en adelante. Y esparciré agua limpia, dice él, y los limpiaré de toda la inmundicia, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, para que puedan obedecerme y puedan amarme. Promesa, querido amigo y amiga, que nosotros hoy la estamos aquí disfrutando y compartiendo. Cristo nos ha perdonado con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, y ahora podemos decir que somos libres en Cristo Jesús, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creemos, hermanos y hermanas? Él nos ha hecho libres, como dice el salmista. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Y por eso queremos, hermanas y hermanos, amigos y amigas, que puedas experimentar el perdón de tus pecados, porque juntamente con el perdón de tus pecados viene el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, querido amigo y amiga, de la misma manera como en los días de Miqueas, que el pueblo se había apartado de su Dios, también esta generación se ha apartado del Dios verdadero. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Queridos amigos y amigas, el hombre se ha apartado de su Creador. El hombre está en una condición horrible y espantosa. Quisiera narrarte brevemente, querido amigo y amiga, ya para ir concluyendo, cuál es la condición en la que nos encontramos sin Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Contra quién hemos pecado, querido amigo y amiga? ¿Contra quién hemos pecado? El salmista lo sabía. En el Salmo 51, versículo 4 nos dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hemos pecado, querido amigo y amiga, contra el santo Dios. Imagínate contra quién. ¿Y qué es pecado? Pecar, querido amigo y amiga, como dijo alguien por ahí, es como ponerle un revólver a Dios en la cara y decirle: no me importa lo que tú dices, no me importan tus mandamientos. Pecado es errar el blanco. Pecado, querido amigo, es no ajustarse a la ley moral de Dios. Pecado es transgresión de la ley de Dios, como lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Queridos amigos y amigas, en Adán todos somos hombres y mujeres que hemos quebrantado la ley de Dios. Hay una culpa sobre nosotros. Al ser descendientes de Adán, querido amiga y amigo, somos merecedores de un castigo eterno. Sí, merecemos el infierno eterno, querido amigo y amiga. Es el lugar espantoso que habla Jesús, donde el fuego no se apagará, donde el gusano no muere jamás, donde será el lloro y el crujir de dientes. Querido amigo y amiga, no creas que decir y hablar acerca de la doctrina del infierno es algo fácil para nosotros. No quisiéramos, pero tenemos que hacerlo, porque esa es la condena para el pecador. Y es una condena justa, porque hemos pecado contra el santo Dios. Nos merecemos su ira, nos merecemos un castigo eterno, porque hemos quebrantado su ley divina. Queridos amigos y amigas, la culpa del pecado nos tortura. El pecado nos aparta del Señor. El pecado nos ha separado del eterno Dios. El pecado nos ha contaminado totalmente. Ha contaminado nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestro corazón. Todo nuestro cuerpo ha sido contaminado por el pecado. No hay nada en nosotros que no haya sido manchado por el pecado, querido amigo y amiga. Salmo 32, versículos 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mi mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. El salmista en el Salmo 32, versículos 3 y 4, él experimentó el dolor, experimentó, querido amigo y amiga, lo terrible que es el pecado en la vida de un hombre y una mujer. Pero antes de el pecado lastimarnos a nosotros, primero es una gran afrenta contra Dios, es una abominación contra el santo Dios. Hay una culpa sobre todo descendiente de Adán. Sí, querido amigo y amiga, lo acabamos de leer con el pastor Henry ahí en el capítulo 3 de Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Un pecador, querido amigo y amiga, en palabras fáciles de entender, es como un criminal convicto. Sí, un criminal convicto que ha quebrantado las leyes civiles. Un pecador es un transgresor de la ley de Dios.
En este caso es totalmente diferente. Si un criminal, transgresor de la ley civil, lo está buscando la policía para llevarlo ante el juez para que responda por todos los delitos que ha cometido. En este caso, Dios está buscando al pecador para presentarle una oportunidad de escape, el evangelio, la buena noticia, que alguien murió en el lugar de este culpable, de este criminal convicto, condenado, que se llama Jesús, que murió como un sustituto, que recibió la ira del Padre, que recibió el castigo del culpable, que ahí en la cruz Jesús clamó, como dice la Biblia, que desde la hora sexta hasta la hora novena Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Querido amigo y amiga, ahí está el grito de victoria, ahí está el grito de liberación, ahí está el grito de salvación para todos aquellos que ponemos la fe en Cristo. Ahí está la esperanza para los condenados. Si hay salvación, Dios salva a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oh, querido amigo y amiga, quiero narrarte brevemente cuál es la condición de un pecador y qué es lo que hace el pecado en la vida de un hombre y una mujer. El pecado, querido amigo y amiga, hermana y hermano, nos ha cegado. El pecado nos ha cegado, caballero. No podemos ver la gloria de Dios. El pecado ha cegado al incrédulo. 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Querido amigo y amiga, el hombre descendiente de Adán ha perdido la vista espiritual y no puede ver la majestad, el amor de Dios manifestado en la cruz, que es la mejor forma donde podemos ver el amor eterno de Dios. Pero el hombre sigue rechazando ese amor ahí, y esa justicia, esa misericordia, esa bondad, porque el pecado nos ha cegado, querido amigo. Necesitamos un milagro, necesitamos que Cristo venga a nosotros para recuperar la vista y poder ver la gloria, la majestad de nuestro Dios. Este día es el día de salvación para ustedes, habitantes de todo el Bronx, habitantes de Nueva York. Ha llegado este glorioso evangelio del Dios bendito a esta región. Hay esperanza. Si te consideras un desdichado, un pecador empedernido, un hombre que ha vivido toda tu vida en desgracia, hay esperanza. Aquí está la buena noticia. Jesús murió por ti. Jesús vino para salvarte de la condena eterna. Ven a Cristo, ven en arrepentimiento, corre a Cristo, que Él recibe a los pecadores, como este servidor que está aquí. Como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y los hermanos y hermanas que están aquí podrían decir, yo soy otro también de esos que vino Jesús a salvar. ¿Cuánto lo creemos? Démosle un aplauso a Cristo, que vino a salvar a pecadores. Oh, esta es la esperanza para la humanidad. No solamente, queridos amigos y amigas, el hombre ha perdido la visión, que no puede ver la gloria del evangelio de Cristo, sino que también es un hombre que no puede escuchar la voz de Dios. Está sordo. Y dice Jeremías 5:21, oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me teméis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. El Señor, por medio de Jeremías 5:21, nos está recordando en el estado que está el hombre, que no escucha, que no puede percibir, querido amigo y amiga, la voz de su Creador. En tercer lugar, el pecado afecta el entendimiento de cada hombre y cada mujer. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oh, querido amigo y amiga,
tenemos el cerebro lleno de oscuridad. Eso está diciendo Efesios 4:18. Sin Cristo Jesús tenemos el entendimiento entenebrecido, ajeno a lo que a Dios le agrada. Y en cuarto lugar, el pecado ha endurecido nuestro corazón, que lo ha vuelto de piedra. Un corazón de piedra, querido amigo y amiga, es un corazón estéril, es un corazón duro, es un corazón frío. Eso es lo que hemos heredado por el pecado. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué te parece, amigo y amiga, este evangelio maravilloso, esta buena noticia? El Señor ha prometido darnos un nuevo corazón para que lo podamos obedecer, para que lo amemos, porque con el corazón de piedra no podemos amarlo. Amén. Y en quinto lugar, el pecado te hace esclavo. El pecado, querido amigo y amiga, nos ha esclavizado. Y el pecado se ha convertido en un verdugo cruel. Sí, el pecado es un tirano que tiene esclavizado al hombre y a la mujer y lo está destruyendo. Juan 8:34, hablando de Jesús, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 7:11 dice la palabra de nuestro Dios: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por el que me mató. Imagínate el pecado, lo que hace en la vida de un hombre y una mujer. Nos esclaviza, nos vuelve esclavos, pero también el pecado nos vende a Satanás. Dice la Biblia que el hombre sin Cristo está bajo la voluntad de Satanás. Satanás lo gobierna. Lo dijo Jesús en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26 dice la palabra de nuestro Dios: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Querido amigo y amiga, si eres una persona que todavía no has creído en Cristo Jesús, estás bajo las órdenes de Satanás. Satanás es tu amo y él te engaña todo el tiempo. Él te ofrece placeres como se los ofreció a Eva, como se los ofreció a Jesús en el desierto: fama, dinero, poder, influencia, pero todo era una trampa. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. En séptimo lugar, ya para ir concluyendo, querido amigo y amiga, el pecado habita en nuestra naturaleza. Nosotros, los descendientes de Adán, somos esclavos de nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza corrupta. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 8:21 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Querido amigo y amiga, el único que ha vencido este mal, el único que lo ha derrotado, que vivió una vida sin pecado en esta tierra y también lo cargó y sufrió la condena en la cruz, se llama Jesús. Él ha vencido el pecado. Él ha vencido. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por todos nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así que Cristo fue una ofrenda que se presentó a nuestro Padre Celestial, y Él mismo lo dijo, como dice Juan 19:30: consumado es, está pagado todo, de principio a fin. Tetelestai, la cuenta ha sido cancelada para todo aquel que ha de creer en Cristo Jesús. Querido amigo y amiga, hermana y hermano, Cristo murió, fue sepultado 3 días y 3 noches, pero Cristo ha resucitado. Él está vivo, y cuando Él resucitó, venció la muerte física, venció el pecado y venció a Satanás,
venció a los demonios, ha vencido Jesús, querido amigo y amiga. Y esto es lo que anunciamos este glorioso evangelio del Dios bendito, esta buena noticia, esta reconciliación por medio de Cristo. No hay otro medio. No hay otro medio. Juan 14:6, hablando de Jesús, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otro camino, querido amigo, para ir al Padre. Solo hay un solo camino. Se llama Jesús de Nazaret. Ven a Cristo, querido amigo y amiga. Ven a Cristo en arrepentimiento. Esta tarde, esta noche, cuando llegues a tu casa y en el cuarto, dile a Jesús: yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco que por mí veniste. Yo reconozco, Jesús, que viniste a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya no quiero seguir viviendo bajo la ira de Dios. Ya no quiero vivir alejado de mi Padre Celestial. Jesús, llévame a casa. Si tú se lo pides, no tengo duda que Él lo hará. Porque Jesús da vida a los muertos. Porque Jesús, querido amigo y amiga, nos lleva de regreso a casa. El pecado no solamente, querido amigo y amiga, nos ciega, no solamente nos hace sordo, no solamente también nos ha entenebrecido el entendimiento, no solamente nos ha endurecido el corazón. El pecado no solamente nos ha esclavizado, el pecado no solamente también nos ha vendido a Satanás. El pecado no solamente nos ha esclavizado nuestra naturaleza, sino que el pecado también nos ha matado espiritualmente. El pecado mata. Y la Biblia lo dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Querido amigo y amiga, el hombre en Adán, como dice 1 Corintios 15, en Adán todos mueren. En Adán todos nos hemos separado de Dios, porque Dios es espíritu. Pero así como por un hombre vino el pecado y la muerte, dice 1 Corintios 15, que de la misma manera ha venido la salvación por medio de un hombre llamado Cristo Jesús. Ha venido la vida. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados, todos tenemos nueva vida, porque Cristo nos da nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y aquí que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para la honra y la gloria de Dios. Somos nueva criatura, querido amigo y amiga, en Cristo Jesús. Solo en Cristo hay salvación, solo en Jesús hay salvación. Cristo salva, queridos amigos, como dice ese rótulo. Solo Jesús es el único que salva al pecador condenado. Jesús es el único que declara justo. Él es el único que justifica al impío con su obra, con su muerte en la cruz. Jesús nos declara justo delante de la corte suprema celestial, delante de Dios, de una vez y para siempre. Jesús nos hace justos. Jesús nos justifica por la fe en Él. Pero no solamente Jesús nos justifica, sino que nos redime. Él nos compró. Lutrosis, esa es la palabra de redención. Él pagó un alto precio, querido amigo, en el agorazo, en el mercado donde nosotros estábamos esclavizados. Él nos compró, querido amigo. Valemos la sangre de Cristo. Imagínate, y no es porque tengamos algo de valor, somos pecadores, pero Él nos compró para que le adoremos, para que lo exaltemos y para que estemos con Él toda la eternidad. Y Cristo también nos santifica. Está en ese proceso de la santificación. Nos ha dado el Espíritu Santo, que va a durar toda la vida hasta que Él venga o nos moramos. Pero Cristo nos está transformando y nos preserva. Nada ni nadie nos apartará de Él. Y también Cristo nos glorifica. ¿Cuánto lo creemos? Solo Jesús salva. El glorioso evangelio del Dios bendito. Que Dios nos ayude a creer en su Hijo amado. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde. Señor, les he hablado a estos hombres y mujeres aquí presentes y a los que están también, Señor, a través de las plataformas digitales, acerca de este glorioso evangelio del Dios bendito. Padre amado, esta iglesia hermosa de Bronx
ha estado gustando, Dios, durante 10 años de este evangelio maravilloso que libera al hombre, que hace al hombre feliz, porque lo reconcilia contigo, Señor. A pesar de las dificultades, querido amigo y amiga, cuando Cristo viene a ti, Cristo lo cambia todo. Padre, gracias. Te pido que hagas germinar esta semilla en los corazones de los amigos.